Hola amigos, bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy os enseñaré los cortes básicos de la cebolla. Para muchos de vosotros los cortes básicos de la cebolla son en tiras y en cubos. Hoy iremos un poco más allá y aprenderemos los cortes profesionales que tiene esta. Así pues os explicaré cómo se hace el corte en aros, el corte en juliana, el corte en brunoise y en mirepoix, además de algún otro truco que iremos viendo durante el vídeo. De esta forma aprenderéis no solo los nombres profesionales, sino que también os enseñaré las técnicas de corte para que aprendáis a cortar como un profesional. Lo primero que haremos es pelar la cebolla. Para ello la apoyaremos en la tabla horizontalmente y con el cuchillo cortaremos tanto la parte de arriba como la de abajo, es decir, la parte del tallo y de la raíz. Intentaremos cortarla a ras del bulbo para intentar aprovechar la cebolla al máximo. Si queremos conservar la cebolla entera, haremos un corte superficial en la primera capa de la cebolla para poder pelarla con mayor facilidad. Introduciremos la puntilla, un cuchillo pequeño, en el corte que acabamos de realizar, apoyando la yema del pulgar sobre ella y tiramos hacia afuera, hacia nosotros, para ir pelando la cebolla. Una vez la tengamos pelada, la pondremos sobre la tabla de trabajo en posición horizontal y pondremos nuestras yemas sobre la cebolla. Una vez apoyadas, las arrastraremos hacia adentro como si estuviéramos arañándolas, pero sin mover los dedos. O sea, solo meteremos las yemas hacia adentro, manteniendo la posición de nuestra mano, como si fueran las garras de un felino agarrando su presa. Y apoyaremos la hoja del cuchillo contra nuestro nudillo. Es muy importante que nuestros dedos de la mano no dominante, de la izquierda en mi caso, se mantenga firme, ya que esto marcará el corte del cuchillo. Colocaremos la punta del cuchillo sobre nuestra cebolla y deslizaremos esta hacia adelante y hacia abajo al mismo tiempo, hasta que la parte de abajo del cuchillo toque la tabla. Volveremos a levantar el cuchillo mientras arrastramos los dedos de la mano izquierda ligeramente hacia afuera. Y volveremos a realizar el mismo procedimiento. Es muy importante entender que la mano no dominante, la izquierda en mi caso, es la que va marcando el grosor del corte del cuchillo, mientras que la mano dominante, la derecha, solo irá ejecutando el corte. Es decir, solo se moverá hacia adelante y hacia detrás, mientras que la mano izquierda es la que se mueve hacia la derecha y hacia la izquierda, regulando el corte. De esta forma iremos haciendo aros de cebolla de entre 2 y 5 milímetros, según el uso que le vayamos a dar, que después separaremos individualmente. Para, por ejemplo, preparar la receta que vimos en el último vídeo, estos deliciosos aros de cebolla fritos. Si vamos a realizar otro corte, como el de brunoise, lo más fácil para pelar la cebolla es cortarla a la mitad, en posición vertical. Es decir, una vez que hemos cortado el tallo y la raíz, cortaremos a la mitad y de esta forma, con la yema de los dedos, retiraremos la capa externa de la cebolla. Pondremos cada mitad con la parte hacia abajo mirando hacia nosotros, es decir, con la parte de la raíz hacia el frente y la del tallo hacia adentro, hacia nosotros, donde realizaremos los cortes. Volveremos a realizar el mismo procedimiento. Colocaremos las yemas de los dedos sobre la cebolla y meteremos las uñas hacia adentro como si estuviéramos arañándola. Apoyaremos la hoja del cuchillo contra nuestros nudillos y con la punta iremos realizando incisiones casi al final de la cebolla. Intentaremos introducir la punta del cuchillo lo más cerca posible de la raíz y cortaremos hacia abajo, arrastrando el cuchillo ligeramente hacia nosotros. De esta forma estaremos cortando casi la totalidad de la cebolla, sin llegar al final, por lo que las capas permanecerán unidas. Iremos arrastrando nuestros dedos de la mano no dominante, marcando el grosor del corte de la cebolla, y seguiremos realizando este procedimiento. Es importante, tanto al principio como al final, que la capa es muy vertical, hacer los cortes en diagonal, es decir,
Empezaremos haciendo cortes de 15, 25, 50 grados respectivamente hasta llegar a los 90 grados. Corte que utilizaremos para hacer la parte de arriba y después iremos bajando 50, 25 y 15 grados progresivamente. Si no tienes experiencia o no te sientes cómodo haciendo estos cortes inclinados, colocaremos la mano sobre la cebolla y haremos los cortes horizontales a la misma. De esta forma cortaremos las capas exteriores. Haciendo estos cortes al principio, nos aseguramos de que todos los dados de la cebolla tengan aproximadamente el mismo grosor, que en el caso del brunoise es de 1 a 2 milímetros por cada lado. Cortaremos de atrás hacia adelante, sin levantar la punta del cuchillo de la tabla de cortar, a medida que vamos moviendo nuestra mano hacia la izquierda. Y como veis, los cubos de la cebolla salen prácticamente del mismo tamaño. Este tipo de corte suelo utilizarlo cuando presento la cebolla cruda, como guarnición o en alguna vinagreta, o cuando voy a hacer un sofrito pero no quiero que se sienta la cebolla, es decir, quiero aportarle sabor a la comida pero sin encontrarme un pedazo de cebolla que pueda masticar y saborear. Utilizaremos la otra mitad de la cebolla para hacer el corte mirepoix, que consiste en hacer cubos de aproximadamente 1 centímetro o centímetro y medio de lado. El procedimiento es el mismo que para hacer el brunoise, pero sin ser tan meticuloso. Pondremos la cebolla mirando hacia nosotros y realizaremos los cortes verticales, sin llegar a la raíz, hundiendo solo la punta del cuchillo y cortaremos con el cuchillo hacia abajo y hacia nosotros. Después giraremos la cebolla hacia nuestra derecha y, marcando aproximadamente 1 centímetro de distancia con nuestra mano izquierda, realizaremos los cortes. De esta forma nos queda la cebolla picada más gruesamente y es el tipo de corte que suelo utilizar cuando sí quiero sentir la cebolla en la elaboración, conservando su sabor y textura, como cuando suelo hacer algún salteado como el de pollo a la naranja o el pollo teriyaki. Puede ser el caso de que tengáis una cebolla muy grande o un cuchillo muy pequeño o muy gastado y os cueste mucho trabajo cortar todas las capas al mismo tiempo. En este caso, lo que yo hago es que corto primero solo la mitad de la cebolla y después corto la otra mitad. Hago los cortes guía hasta la mitad y el último corte lo hago completo, cortando la cebolla en dos. La giro y vuelvo a realizar el mismo procedimiento. De esta forma, una vez giro la cebolla, me resultará mucho más fácil cortarla. Popularmente no se distingue entre el corte pluma o la juliana, o simplemente le llaman juliana fina ya que son dos cortes muy parecidos, aunque usaremos uno u otro según la elaboración que le vayamos a dar. Para cortarlas lo más finamente posible y de esta manera servirlas crudas, en ceviches o ensaladas, me gusta cortarlas en pluma. Para ello, colocaremos la cebolla con la parte de la raíz hacia nosotros y la parte del tallo hacia afuera. Y colocaremos nuestros dedos en posición felino defensiva. Al realizar este corte, a mí me resulta más fácil cortar al revés. Es decir, en vez de apoyar la punta del cuchillo y arrastrar esta hacia abajo y hacia adelante, lo que hago es que apoyo la parte de atrás del mismo y corto hacia abajo y hacia atrás, es decir, hacia mí. Me aseguro de llegar con la punta hasta la tabla, para de esta forma asegurarme de que el corte llegue hasta el final. Y así iremos sacando las plumas de aproximadamente 1 milímetro de grosor. Lo que me gusta de este corte es que las capas de la cebolla son prácticamente transparentes y le da un acabado muy elegante a los platos. Si os dais cuenta, tienen el parecido de unas plumas y si juntáis varias de ellas podéis hacer una especie de abanico, con lo que conseguiréis una presentación muy fina.
Para la juliana tradicional, colocaremos nuestra cebolla horizontalmente, con la raíz hacia nuestra izquierda y la parte del tallo a nuestra derecha. Volveremos a colocar nuestra mano con las yemas de los dedos bien recogiditas y apoyaremos el cuchillo contra nuestros nudillos. Iremos haciendo cortes de aproximadamente 3 milímetros de grosor. Si os dais cuenta, al cortar la cebolla completamente por la parte del tallo, las capas se van separando a medida que vamos cortando, quedando nuestras julianas o medias lunas sueltas. Es ideal para hacer unas cebollas caramelizadas. Si no vais a usar la cebolla directamente, podéis congelarlas ya picadas, en un recipiente cerradas herméticamente. Como contienen mucha agua, podéis cocinarlas directamente congeladas, aunque os demorará un poquito más de tiempo. Es ideal para cuando tenéis mucha prisa y no tenéis tiempo de picar nada. De esta forma podemos tener siempre nuestra cebolla lista en el congelador. Bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y os animo a practicar en casa. Como ya sabéis, para realizar un buen corte lo primero y fundamental es tener un cuchillo muy afilado. Y si no sabéis cómo afilar el vuestro, no os podéis perder este vídeo de acá en el que explico paso a paso cómo afilar el cuchillo y mantenerlo siempre afilado. Y no olvidéis chicos que vuestra seguridad es lo más importante. ¡Hasta pronto!